Capítulo 15. El despertar del oso rojo. Últimas noticias. Transmisión en vivo de Rusia Today. Hoy, 19 de enero, tras el anuncio del presidente Putin de que la Federación Rusa llevará a cabo una operación militar en Parpaldia, debido a su declaración de guerra, brigadas blindadas rusas se han movilizado hacia la base naval de la Flota del Norte en Severomorsk. Nuestro reportero Yuri está en el lugar. Yuri, ¿cómo es la situación allá? ¿Están listas las tropas para la movilización? La imagen mostró a un reportero en Severomorsk, donde filas de camiones que transportaban tanques de combate y vehículos de infantería blindada esperaban para embarcar. Gracias. Ciudadanos, detrás de mí, varios tanques ya están listos para ser cargados en los dos buques de desembarco más grandes de la Flota del Norte, el Ivan Gren y el Piotr Morgunov. Estas naves serán escoltadas por buques de combate de la Flota del Norte. La cámara captó cómo los tanques rusos bajaban de los camiones y entraban en los buques clase Ivan Gren, los navíos de desembarco más grandes construidos por Rusia desde la caída de la Unión Soviética. Junto a ellos, la infantería de marina abordaba los barcos, incluyendo naves de la clase Rokucha. El plan es que estos barcos hagan una breve escala en Fen antes de lanzar el asalto anfibio contra Parpaldia. Volvemos al estudio. De vuelta en el estudio. También informaremos sobre los preparativos de nuestra fuerza aérea en la base de Altaras. Una reportera apareció cerca de los hangares en Altaras. Me encuentro en la base aérea rusa en Altaras. Detrás de mí están los hangares donde ya se encuentran los cazas Su-34. Estos escuadrones tienen la misión de bombardear bases militares, instalaciones y fábricas en Parpaldia. Varios aviones de transporte, carga y reconocimiento comenzaron a aterrizar. No solo tenemos a nuestros mejores cazas, las fuerzas aerotransportadas también se unirán al ataque. Y justo ahora, en la pista, acaba de aterrizar un bombardero Tu-95 MSM. Pueden escuchar el rugido de sus motores. La cámara enfocó al legendario Tu-95 Bear, el bombardero turbohélice más grande de Rusia. Esta versión, la MSM, cuenta con motores modernizados, nuevos misiles de crucero y sistemas de control avanzados. Rusia planea desplegar 3 de estos colosos en Altaras. También se nos informa que sistemas de defensa aérea y costera ya han sido desplegados en todo Altaras. Volvemos al estudio. El periodista en el estudio continuó. En el ámbito interno, el presidente de Chechenia, Ramzan Kadyrov, ha ordenado oficialmente el despliegue de 300 combatientes chechenos hacia Parpaldia. Estas tropas, famosas por su ferocidad en combate urbano, volverán al campo de batalla. Las imágenes mostraron a las tropas chechenas formadas en una plaza mientras Kadyrov les hablaba. Los antiguos enemigos ahora ayudarían a Rusia en esta operación especial. Kadyrov exclamó. Asalam alaikum, valientes soldados chechenos. Wa alaikumussalam. Respondieron al unísono. Hoy estoy aquí viendo a guerreros que defenderán nuestra patria y la de nuestros amigos. Hemos oído que una nación, de forma cobarde y deshonrosa, ha pisoteado el orgullo de nuestros hermanos. Amenazaron con masacrar a todo el pueblo ruso. Si lo hacen con ellos, es como si lo hicieran con nosotros. Rusia nos ayudó en tiempos difíciles a reconstruir nuestros hogares y no permitiremos que la historia se repita. Ustedes son los elegidos para aniquilar a esos demonios de Parpaldia. Demostremos que no se juega con nosotros. Allahu Akbar. Los gritos de Allahu Akbar resonaron 3 veces con una fuerza que pondría los pelos de punta a cualquiera. El periodista añadió. Además, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk han declarado su apoyo total a la operación, comprometiéndose a brindar apoyo logístico. Se mostraron imágenes de desfiles en estas regiones con banderas rusas y carteles del mapa de Parpaldia siendo quemados en señal de protesta. Esto es todo por hoy en Rusia Today. Reino de Topa, ciudad del castillo Tormis. En una taberna, una radio importada de Rusia emitía las noticias. Último momento. La Federación Rusa moviliza sus fuerzas tras la declaración de guerra de Parpaldia, el presidente Putin ha firmado la petición de una operación militar especial. Los clientes se miraron estupefactos. Rusia y la superpotencia Parpaldia finalmente están en guerra. ¿Quién crees que gane? Preguntó uno. ¿No es obvio? Rusia. Tienen ese poder devastador que acabó con el rey demonio Nosgorat. Con esas armas absurdas, ganarán seguro. Pero se enfrentan a un líder mundial. Cuando Parpaldia invadió Altaras, apenas tuvieron bajas. Ga. ¿Qué dices? Me enteré de que la invasión a Altaras y Fen fracasó precisamente por Rusia. Los derrotaron 2 veces sin perder ni un solo barco. ¿De verdad?
Eso dicen los periódicos rusos. Incluso el reino de Altaras lo reconoce. Aunque en Topa solo habían visto una pizca del poder ruso, la fe en que eran superiores a Parpaldía era inquebrantable. Estirant, Parpaldía. En un hotel, Edmond y Adrián se preparaban para abandonar el país. No pensé que llegarían a esto. Creí que tras perder 2 flotas se rendirían, comentó Edmond. Son tercos. Esto se va a convertir en una segunda Siria, respondió Adrián. Al salir del hotel, una figura encapuchada los interceptó. Disculpe, tenemos prisa, dijo Edmond intentando pasar. Pero el hombre los detuvo. Por favor, apártese. Cuando el hombre se quitó la capucha, los diplomáticos se sorprendieron. Señor Caios. Señor Edmond, señor Adrián, ¿podemos hablar un momento en mi casa? Tras dudarlo, ambos asintieron. Ya en la residencia de Caios, este les ofreció té. Sé que Parpaldía ha declarado la guerra y que probablemente me odien por ser ciudadano de este imperio, dijo Caios con tristeza. Pero reconozco el poder nacional de su país. Por eso quise negociar antes, pero por culpa de esa perra de Remille todo fracasó. No quería que esto empeorara, odio este gobierno. ¿Pero no es usted parte de él? ¿No obedeció las órdenes? Cuestionó Edmond. Porque me obligaron. Gritó Caios, asustando a los diplomáticos. Tuve que obedecer y dejar que Remille me humillara porque, si no lo hacía, la vida de mi familia correría peligro. El emperador Ludius y Remille no dudan en matar a las familias de quienes fallan o se oponen. Tengo miedo por mi familia y mi nación. No sé qué más hacer sino suplicarles este contacto. Edmond y Adrián sintieron lástima por él. ¿Está dispuesto a cooperar con nosotros? Preguntó Edmond. ¿Sí? Haré lo que sea para que mi familia y mi nación no sean destruidas. Edmond le hizo una señal a Adrián para que sacara un maletín. Sus palabras son conmovedoras, pero de momento solo podemos entregarle esto. Edmond le dio un documento. Caios lo abrió y, comprendiendo el mensaje, asintió con determinación. Entiendo. Haré lo que sea necesario por mi familia y por el futuro después del emperador. Segunda civilización, superpotencia de Mu. Dado que Mu mantiene relaciones tanto con el Imperio Parpaldía como con Rusia, se llevó a cabo una reunión para decidir a qué bando enviar observadores. Rusia ya había aceptado recibirlos, permitiendo incluso que supervisaran la guerra desde su lado. Además, los rusos ya habían movilizado varios buques al campo de batalla. Si el bando elegido terminaba perdiendo, existía un riesgo muy alto de que los observadores quedaran atrapados en el conflicto o murieran, por lo que era vital considerar cuidadosamente a quién elegir. Si Mu solicitaba enviar observadores, estaban seguros de que ambos países aceptarían con gusto. Considerando los informes anteriores, se cree que Rusia posee una sociedad basada en maquinaria avanzada, y que incluso podrían haber superado la tecnología de Mu en algunos campos. Por ello, deseamos enviar observadores a la Federación Rusa. Un miembro de la cúpula militar de Mu levantó la mano. Todos hemos leído los informes muchas veces. Sin embargo, me interesa saber qué tan ciertos son. ¿Es esto realmente posible? ¿Alguien ha visto pruebas reales de que su tecnología esté por encima de la nuestra? Además, incluso si fuera así, ¿será suficiente para superar el poder y el número de las fuerzas del Imperio Parpaldía? En términos de poder nacional, no hay duda. Hemos escuchado mucho de nuestros diplomáticos en Rusia, así como de los miembros del Parlamento que han visitado sus regiones. Tanto las historias que cuentan como la información en sus informes son consistentes. ¿Acaso el ejército no envió también a su gente? Hay cosas asombrosas en nuestros informes militares internos. Pero aún así, es difícil de creer cuando comparas a un imperio recién llegado con uno antiguo y renombrado. La reunión concluyó con la decisión de la superpotencia de Mu de enviar observadores a la Federación Rusa. Sacro Imperio Milicial, ciudad portuaria de Cartalpas, un bar cualquiera. En el mundo central, todos consideran al Sacro Imperio Milicial como la nación más fuerte del planeta. Todo el comercio gira en torno a Cartalpas. En un bar, varios clientes ebrios intercambiaban historias. He oído que el Imperio Parpaldía entró en guerra contra un imperio fuera de las áreas civilizadas. Nada nuevo. Ahora ese imperio será destruido y Parpaldía se anexará más territorio, pero últimamente, Parpaldía está siendo muy descuidada. Solo es guerra tras guerra. ¿Acaso intentan apoderarse de toda la tercera civilización? Parpaldía es una potencia de rango medio. Comparada con Milicial o la nación mecánica de Mu, su poder nacional cae bastante. Quizás aspiran a ser líderes mundiales, pero hay que admitir que ese país tiene valor. Saben que sus ciudadanos sufrirán si son conquistados.
He oído que pelearán contra una nación llamada Rusia. ¿Rusia? Es la primera vez que oigo ese nombre. Por lo que escuché, es el país al que Parpaldía enfrentará. Estoy seguro de que ese país será aplastado. En el bar, todos estaban convencidos de la victoria total del Imperio Parpaldía. Reino de Fen, capital Amanoki. El rey de la espada, Xian, estaba de excelente humor. ¿Sí? Esto es magnífico. Rusia había decidido enfrentarse a la superpotencia que había invadido su país. Aquellos rusos que derribaron a los Wyvern Lords como quien espanta moscas enviarían ahora su flota principal. Fen se salvaría. El rey ordenó a sus hombres cooperar plenamente con los rusos. Imperio Parpaldía, capital Estirant, cámara privada del emperador Ludius. Toda la riqueza de la tercera civilización se concentraba en Estirant. El emperador Ludius charlaba en su habitación con Remille. Remille, ¿qué piensas del mundo y del Imperio Parpaldía? Sí, su majestad. Mientras todos corren por el suelo, el imperio se alza en la cima. Utilizamos el miedo para controlar a otros, un método muy eficiente. Exacto. Gobernar por el miedo es necesario. Milicial y Mu han elegido vivir en armonía con sus vecinos, pero es un tormento para nuestro imperio ser clasificado debajo de países débiles. Una vez que controlemos la tercera civilización, seremos el imperio eterno de Parpaldía. Uniremos al mundo bajo nuestro mando para eliminar las guerras. ¿Lo entiendes, Remille? Remille temblaba de emoción. Su majestad, piensa tanto en la gente del mundo, estoy conmovida, dijo ella con lágrimas en los ojos. Para lograrlo, debe correr sangre. Es un sacrificio inevitable. Quienes se interpongan deben ser eliminados. Tiene toda la razón. Por cierto, Remille, ¿qué pasó con Rusia? Como ordenó, solicitaron nuestra retirada, y para darles una lección, destruiremos a Rusia y eliminaremos a todo su pueblo. El emperador sonrió levemente. Deben estar en pánico. Creemos que todos los bárbaros merecen una oportunidad para ser educados. Si eligen no tomarla, merecen la erradicación. Sin embargo, respondieron con una ira bárbara e insultante. ¿Quiénes se creen que son? Verán cuando Parpaldía los masacre, lamentarán su insolencia. Remille bostezó un poco. Era muy tarde. ¿Qué sucede, Remille? No, he tenido mucho trabajo y he dormido poco últimamente. ¿Sí? Ludius la empujó suavemente hacia la cama. El rostro de Remille se sonrojó. Entonces, ¿por qué no descansas aquí? Podríamos divertirnos un poco. Ambos se besaron en la noche de Estirant, como si el mundo les perteneciera. Pero esa paz no duraría mucho. Segunda civilización, superpotencia de Mu. Los oficiales Mirus, técnico, y Lasan, táctico, fueron enviados a Rusia como observadores. Viajaron en un avión de hélice Lachaos, haciendo escalas para repostar. Tras 5 días de vuelo, se acercaron al espacio aéreo ruso. ¿Qué tipo de cazas vendrán a escoltarnos? No creo que sean muy impresionantes, respondió Lasan. En ese momento, 2 estruendos sónicos sacudieron su avión. Miraron por la ventana y quedaron atónitos. Un avión con forma de flecha y sin hélice se colocó a su lado, reduciendo la velocidad para emparejarse. Es muy rápido. No tiene hélices. Gritó Lasan estremecido. Eran un par de Su-30 SM-2, de los cazas más avanzados de Rusia, equipados con motores AL-41 FS y radares de punta. Al ver los motores Jet, los observadores se dieron cuenta de que habían subestimado a Rusia. Su tecnología era superior incluso a la de Mu. Al llegar a San Petersburgo, quedaron maravillados por los rascacielos. Al aterrizar en el aeropuerto de Pulkovo y ver los enormes aviones civiles rusos, Mirus se estremeció. Hemos venido a un país increíble. Imperio Parpaldía, capital imperial Estirant, UNER Departamento de Asuntos Exteriores. Toc toc. Adelante. El vicejefe Hans entró corriendo con varios documentos en la mano. Su rostro estaba pálido y se veía extremadamente nervioso. ¿Qué ocurre? Preguntó él. Respecto a nuestro conflicto con el reino de Fen y Rusia, hemos estado monitoreando de cerca cualquier solicitud de observadores por parte de las otras superpotencias. Si te refieres al Sacro Imperio Milicial, ya nos informaron que no tienen intención de enviar a nadie. Sí, como siempre. Entonces, ¿cuándo llegarán los observadores de Mu? El rostro de Hans se contrajo. Verá, Mu ha declarado que no enviará observadores al Imperio. Oh, qué lamentable. ¿Habrán olvidado su obsesión por recolectar datos de batalla? Hans guardó silencio un momento, lo que desconcertó a él. ¿Y bien? ¿Qué pasa? Hemos descubierto que Mu enviará a sus observadores a Rusia. ¿Qué?
Reino de Fen, ciudad de Nishino Miyako, en la costa. En este momento, los ciudadanos de Nishino Miyako miraban hacia el puerto, maravillados por la escena frente a ellos. Los buques de la Armada rusa, VMF, se concentraban en el puerto de Fen para unirse a la flota del norte. Las flotas del Mar Negro y del Báltico estaban listas para partir hacia la invasión de Parpaldía. Este despliegue representaba la mayor movilización naval rusa fuera de sus ejercicios de entrenamiento, convirtiéndose en la operación de asalto anfibio y marítimo más grande de su historia. En el puerto, los ciudadanos de Fen vitoreaban a los marineros rusos. «Papá, papá. Mira esos barcos gigantes. Ellos nos salvaron. Es cierto, hijo, son personas increíbles. Cuídense mucho. Destruyan a Parpaldía. Hasta la vista». Los militares rusos, conmovidos por el gesto, saludaban desde cubierta. Los turistas rusos ondeaban sus banderas y grababan el momento con sus smartphones. El hashtag #Slavarosilla se volvió viral en Telegram, siendo utilizado de inmediato como propaganda por el gobierno. Sala de guerra. En la sala de reuniones, los generales se reunieron con el ministro de Defensa Shoigu y el presidente Putin para discutir la estrategia contra Parpaldía. «Señores, presentaré la estrategia de desmilitarización del Imperio Parpaldía», comenzó uno de los generales, proyectando imágenes satelitales. «Hemos analizado la estructura de sus asentamientos y fábricas. Se asemejan a la disposición de la Inglaterra medieval, con la excepción de que poseen aeródromos cerca de su capital». El general señaló los puntos clave con un puntero láser. «La primera fase será similar a lo que hicimos en Siria. Un lanzamiento masivo de misiles de crucero desde nuestros buques. Los objetivos serán depósitos de armas, aeródromos, puertos, cuarteles, puentes y fábricas. Este ataque será apoyado por bombarderos Tu-95 MSM desde Altaras y Tu-22 M3M desde Topa. Atacaremos desde dos flancos. Posteriormente, nuestras tropas aerotransportadas, VDV, tomarán las fábricas y aeródromos restantes. Una vez que la costa sea neutralizada por la artillería naval, la infantería de marina desembarcará con apoyo de helicópteros de ataque y establecerá un bloqueo total». Otro general intervino. «Es una buena presentación, pero Parpaldía es vasta. Es imposible que nuestros soldados tomen todo el territorio. ¿Qué tal fomentar una insurgencia interna, como hicimos en Lugansk y Donetsk?», sugirió otro oficial. «Con una rebelión interna y nuestro ataque externo, Parpaldía colapsará al luchar en dos frentes. Tenemos inteligencia y podemos instigar la guerra civil. Pero, ¿quién transmitirá la propaganda? No tenemos acceso fácil a sus redes de comunicación». Discutieron cómo instigar una rebelión desde dentro, un método efectivo para destruir una nación. Sin embargo, sin internet ni redes sociales en este mundo, la difusión rápida era un reto. «Tal vez podamos usarla a ella!», exclamó un general. «Tengo contacto con un diplomático que la conoce bien. Ella puede ser el rostro de esta propaganda». «¿A quién se refiere?». El oficial sonrió. «Usaremos a la princesa Lumires. Ella es testigo de la destrucción del ejército de Parpaldía a manos nuestras. Altaras es una nación respetada en la tercera civilización. Usar su voz no es una mala idea». Lumires ya era popular entre los jóvenes rusos por su belleza y bondad, contando incluso con clubes de fans en Rusia que esperaban verla como la futura gobernante de Altaras. Se decidió que ella sería la intermediaria para el mensaje de liberación en los territorios ocupados por Parpaldía. Altaras, Lebrías, Embajada de Rusia. Natasha se reunía con la princesa Lumires en una sala de juntas. «Princesa Lumires, necesitamos su ayuda», dijo Natasha, entregándole unos documentos. Lumires leyó el informe y preguntó: «¿Quieren que dé un discurso para incitar una rebelión?». «Exacto. Usted tiene una gran capacidad de oratoria y es conocida en toda la civilización. Su voz será escuchada. ¿Cooperará con nosotros?». Lumires lo pensó. Odiaba a Parpaldía por intentar esclavizar a su pueblo y quería devolverle el favor a Rusia por salvar su reino. «Acepto. Bajo mi autoridad como princesa de Altaras, ayudaré a Rusia en esta guerra como muestra de mi gratitud». Territorio occidental de Parpaldía, nación insular de Kooce. 21 de enero de 1640, 2022. Los ciudadanos vivían en la desesperación. La República de Kooce, antes próspera, era ahora una sombra de miseria tras 20 años de ocupación imperial. Aquí, un trabajador siderúrgico, picaba mineral en una mina mágica recordando que su padre murió luchando contra el imperio y su madre fue secuestrada por los soldados. Él, como muchos, creía que no había esperanza contra el poder nacional de Parpaldía.
Sin embargo, hoy las noticias en los viejos dispositivos de comunicación mágica eran distintas. Noticia de último momento. El 18 de enero, Parpaldía declaró formalmente la guerra a la Federación Rusa, pero, esperen, hay una transmisión de emergencia desde Altaras. La princesa Lumies dará un discurso. En las pantallas y receptores, apareció la imagen de la princesa. Ciudadanos de Altaras y de todo el mundo, hoy hablo en respuesta a la declaración de guerra de Parpaldía contra Rusia. Tal vez piensen que el imperio ganará, pero recuerden esto. Su arrogancia ha despertado a un demonio. Ustedes serán el blanco de su puño. Soy testigo del poder de Rusia. Parpaldía ya no es una amenaza. Una flota de más de 400 barcos imperiales fue aniquilada por solo 4 naves rusas y sus wyverns de hierro de alta velocidad. La invasión a Fen ha fallado estrepitosamente. A todos los luchadores por la libertad, si pueden oírme, prepárense para ese momento. Que todos en el imperio sepan que la hora ha llegado. El imperio Parpaldía es fuerte, sí, pero se ha demostrado que no pueden vencer a Rusia. Su libertad está cerca. El locutor retomó la palabra. Como acaban de escuchar, la princesa Lumies de Altaras ha anunciado su apoyo total a la movilización militar rusa e insta a todos los pueblos colonizados a rebelarse, confirmando que Parpaldía ha sido derrotada en 2 grandes batallas recientes. ¿Qué? Oigan, ¿estos números son correctos? Lamento la interrupción. En la batalla mencionada anteriormente, el imperio Parpaldía perdió más de 300 barcos de guerra en la invasión a Altaras, y más de 400 barcos en su invasión a Fen. Esto es, han sido casi completamente aniquilados. La armada de Parpaldía sufrió daños que casi la paralizan por completo, con un total de más de 700 barcos destruidos. Susurros, murmullos. Los portadragones de la armada de Parpaldía, su fuerza principal, también se han perdido. Todos sus portadragones han desaparecido. ¿Qué estás? Solo estoy leyendo el guión, yo tampoco puedo creerlo. Y ahora, nuestra siguiente noticia. La bruja Candé ha desarrollado un nuevo hechizo para ayudar a que tu piel luzca más sana y hermosa. ¿Qué? Aquí no había oído mal. El imperio acababa de sufrir pérdidas masivas y había sido derrotado. ¿Qué es este sentimiento? Las lágrimas rodaron por el rostro de Aki. Aquellas naciones fuera de las áreas civilizadas, que nadie pensaba que podrían ganar, habían resistido. Los oyentes no sabían cuánto habían perdido para lograrlo, pero se mantuvieron firmes. Aki sintió algo latir con fuerza en su corazón. Imperio Parpaldía, capital imperial Estirant, un departamento de asuntos exteriores. ¿Qué demonios fue esa grabación mágica que se emitió? Las grabaciones enviadas por Rusia a varios países fueron interceptadas por el imperio. Un rugido de furia resonó por todo el edificio. Las naciones vasallas del imperio habían comenzado a declarar su independencia. No solo eso, estaban instando a otros a rebelarse también. Los cimientos del imperio se estaban agrietando. Finalmente, Parpaldía tomó medidas drásticas y bloqueó la señal en todo su territorio. Imperio Parpaldía, capital imperial Estirant. El comandante supremo Arde estaba confundido. Sabiendo que Mu envió observadores a Rusia y que sus análisis indicaban una victoria rusa, intentó idear contramedidas. Pensó que lo que había fallado en sus cálculos no era la estrategia, sino la pura magnitud de la fuerza enemiga. Perder lo enviado a Fen era equivalente a 1/3 de toda su armada. Necesito revisar toda nuestra información sobre la Federación Rusa y verificar las fuentes. Mu, ¿qué clase de información encontraron? Espera, podría ser. Arde imaginó el peor escenario. ¿Podría Mu estar exportando sus armas mecánicas? Al transferir tecnología de la segunda civilización a los confines del mundo, Mu no correría riesgos y podría atacar al imperio mediante un intermediario. Si ese es el caso, esto es malo. Es realmente malo. Arde ordenó una investigación exhaustiva sobre Rusia. Primera civilización, superpotencia, Sacro Imperio Milicial, puerto de Cartalpas. En un bar, los clientes miraban una lente de cristal plana. En la máxima superpotencia, las noticias se grababan mágicamente y se transmitían a color. Ya empezó. Saludos, es hora de las noticias mundiales. Tenemos noticias asombrosas hoy. Parpaldía, la potencia agresiva de la tercera civilización, fracasó en su invasión a Fen y Altaras, perdiendo a todas sus tropas en combate, incluido 1/3 de su fuerza naval total. Quienes los derrotaron provienen de una nación del lejano oriente llamada Federación Rusa. No está claro qué armas usaron, pero esto sacudirá a toda la tercera civilización.
Por otro lado, el Imperio Gravalcas, también conocido como el Octavo Imperio, ha solicitado participar en la conferencia de liderazgo de las 11 naciones principales. Tras su victoria contra la superpotencia Leifor, ahora se les considera una superpotencia por derecho propio. Las noticias terminaron y el bar estalló en murmullos. ¿Oyeron eso? Una superpotencia humillada por bárbaros. Flota del Norte, fragata Almirante Gorshkov. Los oficiales técnicos Mirus y Lasan, de Mu, estaban en shock a bordo de la fragata rusa. Primero, la velocidad. Más de 29 nudos gracias a algo llamado turbinas de gas. Segundo, el cañón principal con un sistema de control de tiro que predecía dónde caería el proyectil. Pero lo más aterrador estaba en los libros. Submarinos que bucean, misiles guiados con más de 100 kilómetros de alcance, torpedos y misiles de crucero. Armas que Mu, incluso con todos sus recursos, no podría construir. Mirus, ¿cómo ves a Rusia? Están demasiado lejos. No entiendo nada de esto. Incluso nos regalaron estos teléfonos móviles. No puedo imaginar que desarrollemos algo así pronto. Lo que más me asusta es que nuestro concepto de guerra es obvio. Podríamos vencer a Parpaldía, pero contra Rusia, acabaríamos como madera flotante. No hay forma de ganarles. Imperio Parpaldía, capital imperial Estirant. Era el caos. Los convoyes que transportaban esclavos y recursos eran hundidos uno tras otro por naves grises con un solo cañón que atacaban desde distancias invisibles. Los rumores se propagaban como una enfermedad. La Armada Superior estaba siendo convertida en cenizas. A pesar de esto, el vicealmirante Valus y el estratega Matal preparaban el contraataque en el puerto de Estirant. Matal, ¿qué piensas de la batalla que viene? Rusia es fuerte, debemos admitirlo. Probablemente usan armas importadas de Mu. Si tienen barcos clase Lakasami, las tácticas estándar fallarán. Nuestra única opción es usar nuestra superioridad numérica y enviar oleadas de Wyverns para aterrizar directamente en sus cubiertas y quemarlas. Sufriremos muchas bajas con eso. Debemos adaptarnos. Si los presionamos con todos los recursos del imperio, venceremos. Esta guerra decidirá el destino de Parpaldía. Valus miró al horizonte con determinación. Gente de Rusia. Ahora enfrentarán el verdadero poder de la fuerza principal del imperio. El espíritu de Valus ardía con fuerza, aunque todavía no tenía idea de a qué se enfrentaba realmente. Imperio Parpaldía, capital imperial Estirant, base militar del norte. La capital imperial Estirant es la ciudad más elegante y majestuosa de la tercera civilización, una esponja que absorbe toda la riqueza de las demás naciones. Al norte de la capital se encuentra la base militar encargada de defender el país, conocida como el Escudo del Imperio. Está dotada de tropas superiores con el armamento más moderno y soldados con un entrenamiento y moral impecables. Es el hogar de la mayor fuerza del Imperio Parpaldía, cuyo poder total es reconocido, sin duda, como el más fuerte de la tercera civilización. El Imperio, creyendo que Rusia utiliza armas de Mu, finalmente reconoció que son un enemigo poderoso y comenzó a fortificar la base para prevenir una invasión a la capital. Dentro de la base, varios dragones de tierra transportaban cañones mágicos en líneas ordenadas, otros estaban equipados con armaduras antibalas y el resto participaba en entrenamientos. Los soldados corrían y realizaban ejercicios con movimientos precisos y pulidos que reflejaban el altísimo nivel al que habían llegado. Observando los preparativos desde una torre, el teniente general Maiga de la Armada de Defensa Imperial asintió con satisfacción antes de dirigirse al capitán de los Caballeros Dragón. Mira esto. Hay tanta fuerza militar concentrada aquí. Incluso si enfrentáramos al Sacro Imperio Milicial, no podrían derribarnos fácilmente. Puede que tenga razón, general. Pero mire, nuestro escuadrón también ha recibido a muchos reclutas transferidos. El capitán señaló al cielo, donde el orgulloso escuadrón de defensa aérea de la capital volaba en formación. Solo verlos tan majestuosos y poderosos infundía miedo en el corazón de cualquier enemigo. Detrás de ellos, volaban dragones aún más grandes. Eran extremadamente rápidos, acercándose con facilidad al escuadrón de Wyverns. Oh no. Así que ese es el Wyvern Overlord del que he oído hablar. ¡Qué velocidad tan increíble! Es innegablemente más rápido que los Lord Wyverns. El Wyvern Overlord pasó volando junto a los Lord Wyverns, los señores de los cielos que habían sido el núcleo de las fuerzas imperiales durante mucho tiempo. Pronto el escuadrón de defensa aérea de la capital consistirá únicamente en Wyverns Overlord. Jactó con orgullo el capitán. ¡Oh no, qué aterrador! Producir tantos de ellos tan rápido, su majestad va en serio con esto.
Con esta fuerza, incluso si nos atacaran con los últimos escuadrones de aviones de combate Marine de Mu, no podrían vencernos. Nuaa. El escudo del imperio continuó con sus preparativos de guerra, fortaleciendo la base sin descanso. Imperio Parpaldía, capital imperial Estirant, UNER Departamento de Asuntos Exteriores. El jefe del departamento, Elto, esperaba estar equivocado, pero al recibir la información, sus temores se confirmaron. Ahora estaba resignado. El Imperio Parpaldía está actualmente en guerra con la Federación Rusa y hay varios ciudadanos de Mu viviendo en el imperio. El gobierno de la superpotencia de la segunda civilización, Mu, suspendió los viajes al imperio bajo el pretexto de que han entrado en una guerra total con Rusia y ordenó la evacuación de sus ciudadanos. Tras recibir la orden, los ciudadanos comenzaron a irse uno tras otro. Así que tenían razón, ya veo. Murmuró Elto para sí mismo en su oficina. Para él, la idea de que los ciudadanos de una superpotencia abandonaran el imperio por una guerra contra una nación bárbara como Rusia era una locura. Sin embargo, Mu lo había hecho. Solo había una razón lógica. Apoyaban totalmente a Rusia y trataban de provocar al imperio. ¿Quieren una guerra entre potencias? ¿Por qué Mu llegaría tan lejos? Remille ya se había percatado de la salida de los ciudadanos de Mu. Pronto, el embajador de Mu llegaría tras ser convocado por la corona. Quería ver cómo actuaría Remille y qué razones daría el embajador. Al ser Remille la responsable de los asuntos diplomáticos, Elto se limitaría a observar. Remille esperaba al embajador de Mu en una pequeña sala de reuniones. Según su inteligencia, Mu ordenó la evacuación porque ellos eran quienes exportaban armas a Rusia. De lo contrario, no veían razón para tal pánico por una guerra contra una nación bárbara. Toc toc. El embajador de la nación de Mu está aquí. Déjenlo entrar. La pesada puerta se abrió y el embajador de Mu, Mu-hei, entró y tomó asiento. Mu-hei sospechaba el motivo de la cita. Mu no veía al imperio como un enemigo, pero tampoco eran íntimos. Sin embargo, tras ver la tecnología rusa, comprendió que incluso él debía abandonar el país. Había algo que le preocupaba. El imperio había declarado una guerra de genocidio contra Rusia, el peor escenario posible. Si realmente conocieran el nivel tecnológico de Rusia, jamás habrían hecho algo así. ¿Era posible que fueran tan ignorantes? No, eso sería absurdo, de lo contrario, no podrían explicar sus pérdidas razonablemente. Bien, comencemos la reunión, dijo Remille, liderando la discusión. Estoy segura de que es consciente de que nuestro país ha entrado en estado de guerra con la nación rusa. Me gustaría que explicara la respuesta de Mu ante tales eventos. Sí, sabemos que el Imperio Parpaldía y Rusia están en conflicto. Creemos que la probabilidad de que se convierta en una guerra feroz es muy alta. Para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, el gobierno ha emitido una orden oficial de evacuación. Esto incluye al personal de la embajada. Se tomó esta medida porque se evaluó que su capital podría sufrir ataques. Ante esta respuesta, la expresión de Remille se ensombreció. Bueno, su tapadera es buena. Ya lo hemos comprobado. ¿Le importa si dejamos de actuar? Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Mu-hei estaba confundido. Al enfrentarnos a Rusia, tenemos informes de testigos sobre el uso de máquinas voladoras. Por favor, hablemos claro. Me temo que no sé a qué se refiere. ¿No lo sabe? Vaya, qué zorro astuto ha enviado Mu. Lo repetiré. Tenemos informes de que Rusia usa máquinas voladoras. El único país que fabrica máquinas voladoras es Mu. Sus armas, esas que hasta ahora se han negado a exportarnos, las han exportado a Rusia. Y ahora, ordenan sacar a todos sus ciudadanos de la capital. Incluso un idiota puede ver lo que esto significa. ¿Por qué Mu vende sus armas a Rusia? ¿Y por qué están en guerra con nosotros? Mu-hei, abrumado por el ataque verbal, se desconcertó por la lógica desviada de Parpaldía. Creo que hay un serio malentendido. Mu no exporta armas a Rusia en absoluto. La tecnología de maquinaria de su país supera con creces la nuestra. Está diciendo que una nación bárbara no civilizada es más avanzada que una superpotencia de la segunda civilización. ¿Cómo espera que crea eso? La información sobre cómo todo su país fue transportado desde otro mundo, ¿no la conocen? Remille recordó haber leído algo así, pero como era realista, no lo tomó en serio. ¿Transportados desde otro mundo? ¿Su nación realmente cree eso? Lo creemos, por supuesto. Para otros es un mito, pero nuestra historia registra que nosotros también fuimos transportados hace 12.000 años. Hemos investigado a fondo, y el resultado es que Rusia fue transportada desde su mundo.
Originalmente conocidos como el Imperio Ruso, tras una revolución y el derrocamiento de la monarquía, se convirtieron en un estado comunista llamado Unión Soviética, luego, al colapsar esta, cambiaron su nombre a Federación Rusia. Son los herederos principales de la Unión Soviética. Mujey sacó varias fotografías de su maletín. Esta es una imagen de un avión de combate ruso. Y esta es una imagen de un avión de nuestro país, por favor, compárelos. Nuestros aviones tienen hélices. Los rusos no. Su velocidad, bueno, parece que pueden superar la velocidad del sonido. No tenemos la tecnología para construir esto. No tenemos nada de valor que exportarles. Al contrario, nosotros queremos importar de ellos. Aunque nos cueste admitirlo, su tecnología es muy superior. Las fotos mostraban un Su-30 SM-2 y los biplanos de Mu. La diferencia aerodinámica era obvia. Luego, sacó fotos de rascacielos. Esta es Moscú, la capital rusa. Su arquitectura permite mantener el calor en el clima más frío del mundo. Desarrollaron energía a partir del agua y algo llamado nuclear. Son ricos en minerales y energía, apodados la nación de la energía en su antiguo mundo. Lo más impactante es que eran la segunda nación más fuerte de su mundo, el único rival capaz de enfrentarse a la otra superpotencia, los Estados Unidos de América. Todos en el lado de Parpaldía palidecieron. Mujey continuó con su clase magistral sobre la superpotencia rusa. Ya sea en lo militar o en lo tecnológico, Rusia es mucho más fuerte y avanzada que nosotros. Decir que incluso están por encima del Sacro Imperio Milicial no sería exagerado. Esta es la nación a la que han declarado la guerra y a la que han amenazado con una limpieza étnica. Pero no serán ustedes quienes limpien, será su oponente quien los aniquile. Mujey se puso de pie. Mi gobierno determinó que Stirand podría convertirse en cenizas, por eso ordenó la huida. Mis colegas y yo nos iremos pronto. Si después de la guerra queda algo en pie, regresaré. Rezo sinceramente para que volvamos a vernos. Se marchó dejando a los oficiales en un silencio sepulcral. Si el embajador decía la verdad, habían insultado y provocado a una ultrapotencia. Bien, ¿qué hacemos ahora? Reflexionó Remille. Si todo esto es cierto, hay un límite para lo que podemos hacer. Honestamente, sería mejor si Mu estuviera librando una guerra por delegación a través de Rusia. Faa. De repente, Remille estalló en carcajadas. Este es el peor escenario posible, la única posibilidad que no podemos aceptar. Es imposible. Señora Remille. Elto temía que su mente se hubiera quebrado. Se habían perdido todas las oportunidades de reconocer el poder de Rusia, y ahora el tiempo no podía dar marcha atrás. En algún lugar de Stirand, en un callejón pequeño y oscuro, Caius caminaba solo, vigilando los alrededores. De pronto, un hombre encapuchado que fumaba se detuvo frente a él. Al ver a Caius, apagó su cigarrillo y se acercó. ¿Eres Caius?, preguntó. Caius le entregó el papel que Edmond le había dado. El hombre lo leyó y lo guardó. No puedo creer que vaya a trabajar contigo, pero parece que el gobierno valora tu valentía. Sígueme. Caius lo siguió hasta una casa cercana. El hombre llamó a la puerta 7 veces con un ritmo específico. Al entrar, Caius vio a 2 hombres más, uno calvo que fumaba y otro con una cicatriz en el rostro. El guía se quitó la capucha, revelando a un hombre de unos 30 años. ¿Así que este es Dima? ¿Él es parte de nuestra misión?, preguntó el hombre calvo. Él es el indicado, respondió Dima. Bien, entonces comencemos con el plan. Imperio Parpaldía, capital imperial Stirand, residencia de Remille. ¡No! Deténganse. Deténganse. Remille despertó de golpe. Estaba en su habitación, con la respiración agitada y el cuerpo empapado en sudor. Tras la reunión con el embajador de Mu, había tenido la misma pesadilla una y otra vez. Las tropas rusas arrasando el imperio con los rostros de los ciudadanos de Rusia, Kuatoine y Altaras que ella misma había ordenado ejecutar. TCH. Se dejó caer de nuevo en la cama, boca abajo. Realmente lo había arruinado. Pensó que lo hacía por el bien del imperio y había avanzado con prisa ciega. Ahora, la supervivencia de la nación pendía de un hilo. Recordó las palabras del embajador. Rusia era el equivalente a Mu. Su poder nacional podía superar al del Sacro Imperio Milicial. Aviones que volaban más rápido que el sonido, parecía algo sacado del antiguo imperio mágico. Si poseían tal tecnología, Parpaldía no tenía oportunidad. Podríamos cederles tierras, o dividir el territorio, ¿qué es lo que Rusia quiere? No puede ser, no sucederá. Esto jamás pasará.
Ella era una noble de una de las 5 superpotencias. Algún día se casaría con Ludius y gobernaría el mundo. ¿Cómo iba a rendirse ante unos bárbaros solo por haber matado a unos cuantos cientos de personas en una colonia? No permitiré que Rusia me capture. Remille se determinó a luchar hasta el amargo final. Capital imperial Estirant, Palacio Imperial. El emperador Ludius recibió el informe de Elto, jefe del primer departamento de Asuntos Exteriores. Según el embajador de Mu, los aviones de los informes fueron desarrollados en Rusia. Con esto concluyó mi reporte y solicito sus instrucciones, Su Majestad. Ludius guardó silencio. Para Elto, la espera era insoportable. Elto. Sí, Su Majestad. ¿Le tienes miedo a Rusia? No, por supuesto que no. Solo estoy abrumado por los informes. Elto, has olvidado 3 cosas, dijo el emperador con calma. Primero, una posición defensiva es mucho más fácil de mantener que una ofensiva. En las batallas anteriores, nosotros fuimos los atacantes o no estábamos preparados. Ahora, en nuestro propio suelo, un ataque sorpresa no funcionará. ¿Cierto, Su Majestad? Segundo, Rusia solo gasta el 15% de su PIB en su ejército, mientras que nosotros gastamos el 55%. Aunque sean un país grande, no pueden sostener una fuerza masiva con tan poca inversión. Es probable que, aunque sus armas sean de calidad, tengan muy pocas. Estoy seguro de que su razonamiento es sólido, respondió Elto, aunque por dentro quería gritar que ese poco armamento ya les había costado 2 flotas. Tercero, incluso si el enemigo fuera milicial, no tenemos más opción que ganar. Estamos destinados a gobernar el mundo. Aunque su fuerza sea naval, nuestro ejército de tierra es invencible, está equipado con lo último y está en su máxima capacidad. Además, nuestros nuevos Wyvern Overlord aún no han entrado en combate. Nadie en este mundo puede vencer a nuestra infantería. Escuchando a Ludius, Elto se sintió iluminado. Era cierto, el grueso de su ejército estaba intacto y Rusia aún no se enfrentaba a sus legiones terrestres en defensa. Tiene toda la razón. Su sabiduría es incomparable. Exclamó Elto postrándose. Reino de Topa, base de la Fuerza Aérea Rusa. En la pista, filas de aviones estaban listos para el despegue. Rusia lanzaría un ataque de 2 flancos, uno desde Topa y otro desde Altaras. 10 Su-34 y un Tu-22 M3M encendieron motores. Debido a la cercanía con los asentamientos civiles, el estruendo de los motores jet del Tu-22 M3M sobresaltó a todos. Los habitantes de Topa vieron con terror y asombro cómo los aviones rusos desgarraban el cielo. Altaras, base aérea rusa. El ajetreo era total. Los pilotos abordaban y los aviones salían de los hangares. En la pista, parejas de Su-34 iniciaban su carrera de despegue. Por otro lado, las tripulaciones cargaban misiles en 3 bombarderos Tu-95 MSM. Esta era la mayor movilización aérea en la historia operativa de Rusia, superando con creces lo hecho en Siria. Altaras, capital de Brias, Palacio Real. El rey Tara y la princesa Lumiyes descansaban. El rey escuchaba una radio rusa mientras Lumiyes leía un libro sobre sistemas financieros modernos. Ah, esto es verdadera paz, comentó el rey. Por cierto, escuché tu discurso en la radio. Estuviste magnífica, hija mía. Gracias, padre. Lo hice para demostrar que Parpaldía no es rival para Rusia, respondió ella. Incluso tienen una historia fascinante. Antes eran la Unión Soviética, una nación aún más fuerte que la Rusia actual, pero colapsó por una crisis económica y la carrera armamentista. Lumiyes explicó cómo Rusia sobrevivió a sanciones económicas tras un referéndum en un lugar llamado Crimea. Son fuertes, padre. Han resistido que sus enemigos intenten destruirlos mediante la economía, y desde que llegaron a este mundo, sus finanzas no hacen más que mejorar. Debemos aprender de ellos, dijo el rey Tara. Eres digna de ser mi sucesora. Tu mente está abierta al futuro. De repente, una vibración sacudió el palacio. Las tazas de té tintinearon. Cielos. Padre, ¿qué ocurre? Gritó Lumiyes asustada. Un rugido atronador descendió del cielo. Corrieron al balcón y sus ojos se abrieron de par en par. Todos los ciudadanos de Altaras miraron hacia arriba con una mezcla de pavor y admiración. Sobre sus cabezas, la formación masiva de la Fuerza Aérea Rusa oscureció el sol. 12 Su-27, 9 Su-30, 10 MiG-29, 10 Su-34, 3 Tu-95 MSM y un avión de alerta temprana Berriez A-50U. Era una exhibición de poder absoluto. Mientras los escuadrones se dirigían hacia Parpaldía, el rey Tara murmuró.
Doy gracias al cielo por no estar en guerra con Rusia. Fin del capítulo 15. El link a la historia del autor estará en la descripción.